Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con esta clase, el tema 3 del curso, ¿sí? Y iniciaremos con un tema bastante interesante, que es el tema de la dinámica control de vuelo, ¿sí? Es importante que en los lanzadores se considere eh, el tema del guiamiento y control, ¿sí? Eso va a ser importante para que el vehículo se comporte de una manera eficiente durante su trayectoria y ir ajustando y también observando los errores que pueden suceder o los que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, una estructura de un vehículo bastante desarrollado, un sistema de control, un sistema de sensores, un sistema de guiamiento, y la parte de los ajustes es un factor importante en este tipo de vehículos, ¿ok? La parte electrónica que, eh, que incluye eh, este tipo de vehículos, cuanto más cuando queremos alcanzar mayores altitudes y también controlar el sistema de propulsión de manera eficiente, entonces esa complejidad va a ir aumentando, ¿sí? Aquí podemos observar como un ejemplo un vehículo brasilero, ¿sí? Uno de los PLMs que ha sido desarrollado en los años 1900 a ver, 1950, por ahí, que ya se había desarrollado el PLM, luego sigue el M1, luego siguen los siguientes LS, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos observar, la parte estructural, en este caso la ojiva que posee este tipo de sistema, es una ojiva tipo, un poco no es puntiaguda, ¿no? Como se había realizado, es bastante cónica. Y bueno, pero cuando nosotros observamos el diseño, ha sido tipo acuchillado este tipo de ojiva, ¿no? Para intentar romper igual la barrera y no tenga esa excesividad de fricción. Para ello vamos a observar en los temas siguientes cómo se comporta y qué fuerzas son los que interactúan en este tipo de sistemas, ¿sí? La parte del sistema de control, los sistemas de giroscopio y los sensores que pueden estar adaptados pueden ser estructurados por determinados puentes, okay, de conexión, y cada sistema tiene que ser aislado, ¿sí? Puede ser aislado para poder evitar, por el tema de vibración, ese contactos o algún quema de circuito o cruce de los circuitos, ¿sí? Entonces, para cada estructura, ya sea sensores, etcétera, que se van colocando, hay que siempre ir delineando, ¿no? Aislando para que estos se mantengan eh, de manera conforme al momento de realizar los lanzamientos. Como les comentaba anteriormente, existe una alta vibración. Vamos a desenvolver la parte de la dinámica. En este curso avanzado es necesario saber cómo está estructurado, cuál es la dinámica matemática que hay por detrás de todo esto, de todos estos sistemas eh, o estos vehículos para que funcionen de manera eficiente. Para un sistema avanzado es necesario considerar una dinámica basados en 6 grados de libertad como mínimo, ¿ok? Para iniciar algunos lanzamientos con alta eficiencia, ¿sí? ¿Esto por qué? Va a ser importante porque cuando consideramos una dinámica con dimensiones de 6 grados de libertad, podemos representar el movimiento tanto traslacional en las direcciones X, Y, Z y rotacionales en X, Y y Z. Es necesario que ustedes tomen algunos apuntes porque hay algunos puntos que voy a explicar, comentar, lo cual no están en el slide. Bien,
Tenemos aquí una dimensión, 3 dimensiones y nuestro lanzador, ¿ok? Entonces, la dinámica con la que se va a mover durante su trayectoria va a ser en estas direcciones, X, Y y Z, ¿ok? El movimiento que va a eh, poseer durante esta trayectoria también va a incluir esta dinámica rotacional. Puede ir moviéndose tanto en el eje X, pero teniendo un movimiento rotacional, este es el sentido, giro. En el eje Z igual puede tener un movimiento rotacional y en el eje Y un movimiento rotacional. Se va a considerar fuerzas gravitacionales, la cual estas fuerzas, incluso el propio campo gravitacional, ¿no? Que va a ser una barrera para poder que el vehículo pueda trabajar de manera normal o podría desplazarse en su trayectoria de manera eficiente, va a ser una de las barreras que va a estar siempre ahí. Entonces, es importante considerar las fuerzas de empuje, obviamente, relacionados con el motor, ya sea de propulsión líquida o sólida o híbrida, ¿ok? También considerar las fuerzas de arrastre. En algunos puntos les había comentado ya que durante la dinámica de la trayectoria va a existir estas fuerzas de arrastre. Estas fuerzas de arrastre van a ser importantes considerar debido a que, como ya les comentaba, hay que romper esa barrera. Por ello, las ojivas tienen que ser estructurados y diseñados de acuerdo a la estructura del vehículo para poder desplazarse de manera eficiente durante su trayectoria. ¿Okay? Porque esas fuerzas de arrastre que están relacionados con la fricción del viento, ¿no? Entonces, puede existir en algún momento cambios que pueden afectar en la velocidad o en la propia dinámica de la estructura del vehículo. Las fuerzas de sustentación. Las fuerzas de sustentación son fuerzas que van a poder apoyar a poder desplazarse, ya sea, pues, generalmente esta fuerza de sustentación lo podemos ver con mayor claridad en los aviones, ¿no? Para que se puedan desplazar en un ambiente estable, siempre actúan estas fuerzas de sustentación, son fuerzas que se generan cuando hay una alta velocidad del vehículo. ¿Okay? Luego veremos cómo son representados esas fuerzas de sustentación, esas fuerzas de arrastre y otras fuerzas. Bueno, generalmente aquí estos están representados por segunda ley de Newton. Básicamente esto es lo que siempre iniciamos para poder realizar el modelamiento. Bien, entonces iniciamos eh, la dinámica, analizar el movimiento traslacional, ¿ok? Como les comentaba anteriormente, este vehículo va a desplazarse tanto con una dinámica traslacional y rotacional en determinados ejes. Ahora veremos aquí cómo se comporta ese movimiento traslacional. Bien, tenemos el vehículo aquí moviéndose en los ejes X y representamos inicialmente por la sumatoria de fuerza. Anteriormente habíamos solo representado una determinada fuerza por masa Nochibolsky, que había usado fuerza, por conservación masa, por variación de la velocidad, y pues que había solo una determinada fuerza que podría ser considerado tal vez simplemente el impulso. Pero cuando empezamos a analizar todas las fuerzas interactuantes, esa fuerza ya va a ser la sumatoria de todas esas fuerzas, ¿ok? Que va a ser dependiente de la masa, que puede ser también representado por la masa de Chbosky o la variación de las masas por la variación de la velocidad y el tiempo. Bien, entonces, a partir de esta ecuación, se obtiene una siguiente ecuación más extendida con la dinámica de traslación en las tres direcciones, X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, la variación de la velocidad en la dirección X, ¿sí? Va a ser dependiente de estas fuerzas interactuantes. ¿Quién es T? ¿Quién es L? ¿Quién es D? ¿Y quién
es de acá. T es el impulso, ¿ok? La fuerza de impulso. Aquí tenemos la fuerza de arrastre o la fuerza de sustentación, la fuerza de arrastre y las fuerzas interactuantes del campo gravitacional. Sumantes todas estas fuerzas van a ser divididas entre la masa, obviamente, porque la masa pasa a dividir. Entonces va a ser igual a la variación de esa velocidad en la dirección X, solo en la dirección X. Entonces va a existir una fuerza interactuante de impulso en la dirección X. Un fuerza de rozamiento en la dirección X, una fuerza de sustentación en dirección X y el campo gravitacional actuante en la dirección X. De igual manera, existirá una variación de velocidad en el y Z, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la dinámica compuesta ya estructurado considerando esas fuerzas. También se pueden considerar, no solamente esto, uno puede preguntarse, ¿estas son las únicas fuerzas que pueden existir? No, pueden existir otras fuerzas también que pongan fuerzas, pero nosotros podemos poner esas fuerzas tal vez como constante, ok, por ahora, pero seguramente más adelante en la dinámica de reentrada, por ejemplo, cuando se desea realizar, va a existir otras fuerzas interactuantes que pueden existir. Por ello, también es necesario analizar en el eje Z la variación de la altitud respecto al tiempo. A medida que el lanzador va avanzando durante su trayectoria, entonces va a existir una variación de altitud, ¿ok? La diferencial de la altitud respecto al tiempo. Entonces diremos que esa diferencial de la altitud respecto al tiempo será igual a la velocidad de velocidad en la dirección Z. Nosotros podemos sustituir en esta parte también como la diferencial o la variación de la altitud respecto al tiempo, que es igual o dependiente de las fuerzas interactuantes que existen. A partir de esta ecuación también podemos relacionar una función importante, que es una función de densidad del aire al nivel del mar. Esta densidad es el aire que también va a estar relacionado más adelante con las fuerzas de arrastre que existen, ¿sí? Y esta va a ser dependiente de la altitud y la altitud de escala, ¿no? A medida que se va elevando a una determinada altitud, ¿ok? Entonces va a existir una densidad de aire. Esa densidad de aire va a interferir luego para que exista esas fuerzas de arrastre, luego romper esa barrera, ¿ok? Bien, entonces acá ya tenemos una representación del movimiento traslacional en la cual va a ser importante considerar y en el modelamiento que uno luego va a ir realizando, incluyendo en el software, ¿no? Para que el sistema funcione de manera eficiente, considerando todas estas fuerzas interactuantes, pues los errores se van a minimizar, ¿sí? Y eso va a implicar de que los lanzadores puedan tener una trayectoria, bueno, casi estable, ¿no? ¿Sí? Eh, pregunta. Eh, estas de aquí, con el ejemplo, con la clase anterior, todas estas fuerzas, ¿podría mejorar mediante qué? ¿Quiénes representan físicamente o qué actores representan físicamente para yo poder mejorar o, claro, mejorar estas fuerzas que pueden ser en un momento de problema interactuantes, ¿no? O sea, ¿qué actuadores yo podría usar? ¿Sí? Dentro de ello, habíamos visto, por ejemplo, podemos usar retropropulsores, podemos usar pequeños propulsores, aletas aerodinámicas, etc. Más adelante voy a mostrar cómo estas fuerzas
luego vamos a tener que relacionar con algunas aletas aerodinámicas para ir mejorando esa estabilidad del lanzador. Seguimos a lo siguiente. Ingresamos al movimiento rotacional. El movimiento rotacional de igual manera. Tenemos la dinámica en las tres dimensiones, ¿no? X, Y y Z. Se mueve porque el lanzador va a tener ese movimiento luego, o sea, en base a esto, vamos a representar de la forma siguiente. La dinámica rotacional va a ser representada un momento de inercia multiplicado por la variación de la velocidad angular, porque vamos a poseer un determinado ángulo de lanzamiento, ¿ok? Vamos a poseer un determinado ángulo de lanzamiento, en este caso podría ser un ángulo teta. La variación de ese ángulo de lanzamiento va a ser velocidad angular, ¿no? Y la variación de esa velocidad angular, ¿qué es? Aceleración angular. Entonces, el producto con el momento de inercia, ¿no? Un momento de inercia que puede estar ubicado o el momento de inercia del cohete, va a ser sumado por el movimiento angular, un producto vectorial, o el momento de inercia, o el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Este de aquí, los que llevaron cálculo y los que llevaron matemática, es representado como un matricial, ¿okay? Entonces es una matricial o son vectores en la cual más adelante veremos que estos están representados en varias dimensiones. ¿Y esto por qué aparece un producto vectorial? Porque estamos trabajando en tres dimensiones. ¿Qué va a ser igual a la sumatoria de momentos? Es decir, si yo tengo un punto, cojo un determinado punto y el movimiento de giro, ¿ok? Un movimiento de rotacional en un determinado eje, ¿sí? Cuando se aplica una determinada fuerza o hay unas fuerzas interactuantes, esa fuerza o la distancia desde el punto que es aplicado va a ser igual a un movimiento, ¿sí? Determinado movimiento, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Bien, entonces esa sumatoria de momentos, que también pueden ser momentos, porque momentos angulares, van a ser a todos esos momentos. ¿Cómo representamos luego esta dinámica? Esta dinámica luego va a ser representada de la siguiente forma. Tenemos aquí el momento de inercia en el eje X multiplicado por la variación de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿sí? Esto va a ser igual a un momento en la dirección X, luego restado, lo cual este de aquí pasa a restar al otro lado y tenemos esta primera dinámica, ¿ok? Hasta aquí ya tenemos una dinámica rotacional en la dirección X. De igual manera, para la dirección Y y para la dirección Z, ¿sí? Esta dinámica va a ser importante porque representa el movimiento rotacional en esas direcciones expresados tanto en momentos, velocidades angulares y momentos de inercia, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Pueden escribir por el chat, pueden levantar la mano si es que tienen alguna consulta, tanto de la dinámica translacional y el movimiento rotacional. Acuérdense que este curso es un curso para los que ya se avanzaron y estamos expresando un poco ya con ecuaciones un poco complejas. Bien, me parece que no hay consultas. Ok, continuamos entonces. Bien, esta representación va a ser importante. Entonces, cuando iniciamos a desarrollar el software, ok, la programación e incluir en el sistema, vamos a tener que considerar la dinámica translacional y la dinámica rotacional
Luego a esta dinámica translacional mínimamente, que se va a tener que luego agregar un sistema de control. Más adelante expresaremos de qué manera. Luego dije, y había comentado anteriormente, las fuerzas aerodinámicas. Esas fuerzas aerodinámicas, ¿quiénes son? Fuerza de arrastre y fuerza de sustentación. La fuerza de arrastre, que es aplicado, que ya vimos aquí, ¿sí? La fuerza de arrastre, que es una fuerza puesta al vehículo, ¿no? Que va a depender de fricción, va a ser representado de esta siguiente forma. De esta siguiente forma. Entonces, ¿qué me dice la fuerza de arrastre aplicado aquí? Una fuerza de arrastre que va a ser dependiente de un medio por el coeficiente de arrastre. Este coeficiente de arrastre es un coeficiente constante, ¿ok? Un coeficiente constante que va a permanecer siempre como un valor constante que se puede medir. Esto se puede obtener en laboratorios, ¿no? Cuando se hacen las pruebas y, y, y cuando hacemos, finalmente se hacen pruebas en túneles de viento, ¿sí? Y ahí incluimos un determinado, se incluye, por ejemplo, las ojivas, a veces no se colocan por colocar, se hacen pruebas de laboratorio si ese material va a resistir a la fricción y a la fuerza de rozamiento. Entonces, en esas pruebas se puede obtener estos coeficientes de arrastre, ¿ok? Ese coeficiente de arrastre siendo un valor constante, ¿sí? Por la densidad del aire que habíamos comentado. Entonces, todo va encajando aquí, todo va encajando. Decíamos en la anterior de que en esta parte, en la altitud, ¿no? Cuando representamos aquí, esa altitud era luego relacionado con una densidad del aire al nivel de mar, ¿no? Entonces, esa densidad luego, más adelante, está relacionado con las fuerzas de arrastre que puedan existir. Entonces, esas fuerzas de arrastre, que aquí son dependientes, y asimismo por la velocidad al cuadrado y por el área del sector en la que es interactuado. Es decir, si la ojiva aquí es, es un poco, tiene una forma cónica, o paraboloide, digamos, forma paraboloide, entonces esa área de esa paraboloide va a ser mayor que de una ojiva puntiaguda, cónica, ¿no? Bastante puntiaguda. Entonces, ¿dónde podría yo tener más fuerzas de arrastre? En las ojivas más paraboloides, ¿no? Entonces, como estamos observando, las ojivas siempre van a ser dependientes de esa estructura y la área de las ojivas que, o la cantidad del área que puede abarcar al momento de hacer la fricción, ¿no? Que esos datos luego se van a ir obteniendo cuando cuando se inician a realizar las pruebas en laboratorio. También se pueden obtener estos datos, ¿no? Esas áreas de cobertura originadas por las fuerzas de arrastre. Bien, esto puede ir variando, ¿sí? Esta área puede ir variando, por ejemplo, a medida de va ascendiendo la altitud, esa área de cobertura de la fricción, ¿no? Por la fuerza de arrastre, puede ir variando, ¿sí? Puede aumentar, eso va a depender, ¿sí? Pues generalmente a una alta velocidad dependiendo de su estructura,
de la ojiva, eso puede abarcar, sí. Bien. Tiene ventajas y desventajas, por ejemplo, usar tanto las ojivas cónicas, ojivas puntiagudas y las ojivas paraboloides, ¿no? Eh, Uno, porque mm, va a depender de la cantidad de la velocidad y potencia que tenga el motor y puede que en algún momento esa área, a medida que la altitud va variando, ¿no? A medida que el lanzador va subiendo una determinada altitud, ascendiendo a una determinada altitud, eh, puede mantenerse un valor estable, ¿no? ¿Sí? A diferencia las ojivas puntiagudas, ¿no? Que pueden, mm, tal vez a una menor velocidad, pueden abarcar una mayor área de arrastre, de fricción o de fuerza de arrastre, ¿sí? Entonces, eso va a depender de qué? De la velocidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí una menor velocidad, obviamente la fuerza de arrastre va a ser un poco menor y el área, pues aquí puede ir variando, ¿sí? Entonces puede ser menos. Si comparamos con un área constante, una área de un área un poco mayor, digamos, y si la velocidad sea mayor en una ojiva paraboloide, por ejemplo, este, a una mayor velocidad existiría ahí una mayor fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Sí? De fuerza de arrastre, ¿sí? Y la densidad también. Si la densidad varía, es variable dependiente del tiempo, y si la densidad aumenta del aire, entonces igual esa fuerza de arrastre va a ser mayor, ¿sí? Bien. Luego tenemos aquí la fuerza de sustentación, ¿sí? Entonces, tenemos una fuerza de sustentación, esa fuerza de sustentación que va a ser posible eh, o que va a estar relacionado con los coeficientes de sustentación. ¿Quiénes son los coeficientes de sustentación? Los coeficientes de sustentación pueden ser representados, uno, por las aletas, ¿sí? Por las aletas aerodinámicas y también puede ser representado por unos valores constantes que también se pueden obtener en el laboratorio, ¿sí? También son dependientes de la densidad del aire, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo una fuerza de arrastre y el viento y el flujo aerodinámico que existe, que pasa por debajo del vehículo, ¿sí? Entonces, puede originar una fuerza de sustentación donde actuando, interactuando con las aletas aerodinámicas, podemos, podemos mm, intentar estabilizar el vehículo, ¿sí? También dependen de la velocidad, ¿sí? Y del área, ¿no? El área de cobertura que pueda imaginarse, que pueda suceder en esas zonas. Bien, entonces, Entonces, sí, ahí digamos que podría determinar el ángulo de ataque de las aletas, disculpe, el ángulo de las aletas. el ángulo de ataque. Sí, sí.
Sí, también se puede calcular el ángulo de ataque. Justo aquí voy a mostrar aquí en la siguiente. Ah, ok. Entonces, pasando esto, Ujú. aquí, ¿alguna consulta Una cosa de está alguien? clara. Ok, aquí es donde, oh, justo donde está consultando Carlos. Los ángulos de ataque. Los ángulos de ataque se pueden aquí calcular con una relación de la velocidad en el eje Z, ¿sí? Una velocidad traslacional en el eje Z y con una relación la velocidad X, ¿sí? Entonces, la tangente de la tangente, ¿no? De, de, de la velocidad en relación a la dirección Z y X, podemos obtener ese ángulo de ataque, ¿sí? Entonces, para encontrar los ángulos de ataque, si ya entendemos la representación, nosotros podemos sustituir aquí el ángulo de ataque, podemos encontrar esta velocidad de Z y X, ¿quiénes son? Vamos aquí, ¿sí? Tenemos la variación de la velocidad. Si nosotros integramos esta velocidad de aquí, vamos a esta variación de aquí, entonces tenemos la velocidad, ¿sí? Tenemos la velocidad en dirección X. Y también tenemos aquí integrando, tenemos la velocidad en Z. Tenemos la velocidad en X, la velocidad en Z. Integrado va a ser la integral de las fuerzas interactuantes. Y una de las preguntas que ahí se puede encontrar también relacionando las fuerzas de sustentación, las fuerzas de arrastre, ¿no? Y yo puedo considerar la fuerza de impulso, que ya conocería, gravitacional también, no entendía en el eje X, su gravitacional sería, podría considerar yo cero. Y aquí la variación de masa como masa constante, sustituyo la cantidad de masa que se tiene, y sustituyendo las fuerzas aquí de sustentación y de arrastre, entonces, integrado todo eso, puedo encontrar la velocidad en X. Si encuentro la velocidad en X con todos estos parámetros, luego aquí también hago lo mismo en velocidad en X, o disculpen, en Z, ¿ok? Integrado con esos valores, tengo velocidad en Z. Relaciono eso y aplico una tangente, encuentro los ángulos de ataque. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Entonces, de esa forma se puede ir encontrando también aquí. A su vez, la actitud del cohete podría ser representada por los ángulos de Euler de la forma siguiente. Es un matricial independiente de los rectangulares. Este aquí lo obtiene el giroscopio. El giroscopio lo puede obtener. Aplicamos un giroscopio que me puede obtener velocidades angulares en X, Y, Z, luego relacionar con los giros. Entonces, esto es más que nada la orientación. Y lo que sí, aquí aparecen nuevos ángulos. Y estos ángulos, ¿qué son? Alguien que ya sabe quiénes son estas dinámicas de acá. La aparición de este ángulo primero, de phi, de teta, de ¿alguien sabe? ¿Nadie? Es la dinámica de movimiento en estaciones angulares que son conocidos como yaw, row y pitch, ¿no? Entonces son, podemos decir, ese movimiento que puede existir, ladeo, luego deslizamiento,
que están representados por estas tres dinámicas, ¿no? Young, Row y Fish, ¿sí? Entonces, ese movimiento ya están relacionados con los movimientos angulares también en esa dirección. Si yo coloco un giroscopio, ¿no? Entonces, ese giroscopio me calcula las velocidades angulares en X, Y y Z. Entonces, sustituyendo por los ángulos, sí que tengo en esas direcciones, ¿okay? Entonces, con esta transformación puedo obtener la dinámica del yaw, row y pitch, ¿sí? Bien, entonces, esa es la dinámica hasta aquí avanzada que podemos representar. Esto se va a eh, tener que incluir en el software para que tenga pues un sistema de control mejor, adecuado. Representado de una forma más compleja, ya considerando otros parámetros también, ¿no? Aquí relacionando los ángulos pitch, raw y yaw. Por ejemplo, cuando tenemos la caída, supongamos que tenemos ya en un punto elevado, ¿sí? Entonces, la dinámica puede ser representada de esta forma. Esto sirve tanto para entrada y para el ascenso, ¿no? Se puede cambiar solamente la dirección, ¿sí? Si estamos haciendo en dirección Z ascendente, obviamente va a ser positivo. Y si es Z descendente, pues negativo. Bien. Entonces, aquí tenemos una ecuación, tenemos la variación de la altitud que va a ser aquí representada por la velocidad, por el seno ya de este determinado ángulo de inclinación, ¿sí? Aquí tenemos la variación de la altitud, son ya cuando está una determinada. Aquí podemos tener la velocidad angular, una forma representada, que también está pues representada. Y aquí podemos observar que están representados en tanto rotacional y traslacional, pero ya extendidos, ¿no? Considerando que esto es una velocidad angular compacta, porque esto se haría una dinámica más grande cuando representamos en X, Y, Z, X, Y, Z, velocidad X, Y, Z. Todos esos detalles. Este ángulo es este ángulo a la que está ubicada ya el cohete, ¿no? Tenemos otro ángulo, que es el ángulo azimut, es un ángulo azimut variación de presentación, que es un ángulo con referencia al punto, pero una determinada altitud directa, ¿sí? Esto es con referencia a una altitud del suelo, y esto es con una referencia a una altitud del eje de la Tierra, ¿sí? Punto extremo. Puede estar relacionado con el radio de la Tierra, ¿sí? Bien, tenemos torques, los momentos aquí, los momentos que pueden ser representados de esta forma, también tenemos los momentos que pueden estar representados por la superficie, por los momentos en la dirección X, Y, Z, por la densidad y por la velocidad también al cuadrado, ¿no? Que son momentos. Y aquí tenemos los ángulos de ataque, ¿okay? Ángulos de ataque, ángulos de deslizamiento y ángulos de inclinación. Los ángulos de inclinación, los ángulos de deslizamiento, estos generalmente se originan cuando uno puede descender, y también el ascenso, ¿no? El ascenso se puede obtener un ángulo
bueno, en ángulo de deslizamiento y de descenso, al momento de querer reingresar, una vez que ya fue lanzado, se puede obtener el ángulo de deslizamiento. Los ángulos de inclinación, los ángulos de inclinación sí están allí presentes. De igual manera, tus ángulos de ataque, ángulos de deslizamiento y ángulos de inclinación son dependientes de una ecuación, ¿sí? Una ecuación de los momentos angulares, de, de la longitud, también de los ángulos de azimut, de las velocidades angulares, de la altitud, etc. Bien, entonces, una vez visto ya la dinámica, una dinámica de representación, esa es la dinámica, bueno, mínimamente que uno debe ir desenvolviendo y entendiendo para poder ir implementando y que el vehículo sienda con, con la estabilidad que se requiere. Pero eso no es todo, ¿no? Porque solo hemos representado la dinámica. Ahora, a la dinámica tenemos nosotros que relacionar con los sistemas de control. ¿Qué tipo de control voy a aplicar? Y luego, cómo la estructura se va a tener que ir implementando. En un laboratorio de desarrollo de estos lanzadores con mayores dimensiones, la estructuración son por etapas, ¿sí? Entonces, para la arquitectura del vehículo, en este caso, tenemos que considerar estos pasos importantes, ¿sí? Entonces, primero, por otro lado, carga útil, podemos dejarlo aquí, ya para una visión luego de ensamble final. Para la plataforma va a ser necesario considerar la estructura, el diseño de la estructura correcta. En el tema de los motores, la potencia que van a poseer, ya sea el sistema de motor, los propulsores, etc. El impulso que se va a tener. Si hablamos de potencia, estamos hablando de fuerza, de impulso que va a poseer el determinado vehículo. Los controles de orientación y apuntamiento, ¿sí? Aquí es donde vamos a tener que desarrollar los métodos de control que se van a tener que aplicar. También analizar el control térmico, ¿sí? Los controles térmicos, debido a que se está trabajando con combustibles de altas temperaturas que va a alcanzar al momento de se lanzar altas temperaturas. Entonces, si se trabaja con combustibles sólidos, tal vez esta etapa de control térmico no es no sería un problema tan complejo. Pero si ya se trabaja con combustible líquido, ¿sí? Ahí sí hay que aplicar esta etapa del control térmico, donde podemos ir ajustando de acuerdo a las temperaturas, el ir inyectando el combustible, ¿sí? Telemetría, rastreo y manejo. Bueno, aquí generalmente ya para poder obtener información, ¿sí? Obtener información de los datos, del modelo dinámico que está trabajando, si está trabajando correctamente, si el vehículo nos está arrojando los datos con total normalidad y en base a ello ir observando cómo está ajustando el vehículo, ¿sí? Rastreo y manejo, ¿no? Y para ir rastreando cómo va recorriendo la trayectoria. Y bueno, en el mando podemos ir de manera tierra. También se puede hacer algunos ajustes si esto es necesario, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa
si la telemetría se pierde. ¿Sí? ¿Qué pasa si la telemetría se pierde? Entonces, ya no trabaja este tema de rastreo. Ya no podemos rastrear si es que se pierde la telemetría. No podemos tener información. Tal vez podemos tener informaciones erróneas y comandar también va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, cuando se pierde la telemetría, eso quiere decir que se pierden los datos que nos está llegando, ¿sí? Cuando se pierden los datos que nos está llegando, hacer un rastreo, pues también se nos hace muy complicado y hacer algún mando o algún ajuste también, pues, no podemos ajustar. Y hay muchas veces que para poder salvar todo en el caso de que se pierda la telemetría, bueno, por un tiempo, hay tiempos límites, ¿no? Ya supongamos que por 10 segundos ponga, o hasta menos, ¿no? O 10 segundos que se pierda la telemetría. Y en esos 10 segundos no obtener datos, pero dentro de esos 10 segundos puede retornar, ¿ok? Puede retornar la señal de obtención de datos y pues sería. Pero si ese 10 segundos no se puede recuperar, entonces ahí ingresa ya la etapa de, de emergencia o la etapa de autodestrucción. Ya el sistema tiene que autodestruirse, ¿sí? Es por temas de seguridad, ¿ok? Porque a veces si se pierde completamente telemetría y no lo autodestruimos, pueda que el vehículo o caiga de manera intacto en algún lugar y eso sería muy riesgoso, ¿no? Riesgoso, penado y pues que puede existir sanciones de desarrollar también vehículos, ¿sí? Entonces, esto es un factor importante, ¿no? Estos son puntos claves eh, de la, de la, de la, del desarrollo de los vehículos, en este caso, el lanzamiento, ¿ok? Estructura, que hay que estudiar, analizar que la estructura sea de manera eficiente, la potencia del motor, ¿sí? Eh, que está relacionado con las fuerzas de impulso, control, orientación y apuntamiento, ¿sí? Ahí está, ahí vamos a tener que aplicar un método de control basados en la dinámica, ¿no? De orientación, en este caso, movimientos angulares, vemos la dinámica de rotación en el eje Z, etc. ¿Sí? El control térmico, ya más la parte de combustión, la parte de sistema de bombeo, cuando trabajamos con motores con combustión líquida. Bueno, en pues casos en los híbridos también. Y la telemetría, rastreo y mando, ¿sí? Esto, la obtención de señal. Bueno, a bajas altitudes no habría ningún problema. Incluso nosotros hemos obtenido datos inclusive con Bluetooth. Se ha obtenido al momento de pruebas. Tuvieron mediante Bluetooth, se puede obtener mediante módulos Wi-Fi. También LoRa, LoRa y otros, ¿sí? Para altitudes bajas, ¿sí? Pero ya para altitudes suficientemente altas, al menos sobrepasando las líneas de carga, ahí sí hay que usar sistemas ya satelitales, telemetrías, de los que puedan obtener información mediante satélite. Bien, dentro de estos bloques a considerar importantes sensores actuadores que estén trabajando bien, los sensores que nos estén dando la información adecuada, ¿ok? Generalmente en las pruebas se puede usar un sensor que sí está trabajando bien, te está dando información de manera correcta, pues bien, ¿no? Y los actuadores también, en este caso, actuadores de aletas, algunos servos,
motores, algunos otros detalles de ajuste. Computadoras de vuelo. Las computadoras de vuelos son generalmente para hacer los mandos y los rastreos, ¿no? Realmente los computadores que podemos usar para tener los datos y hacer los rastreos, estar monitoreando eh, de qué manera está trabajando. Bueno, también algo genérico que se podría decir, computadora vuelos, sistemas todo completo colocados, ¿sí? Que pueden mandarnos información. Y obviamente sistemas de comunicaciones relacionados con la telemetría o sistema satelital. ¿Ok? Bien. Aquí quería avanzar un poco más. Hoy pensaba avanzar un poco más, pero aquí tenía una reunión, pero voy a hacer un, un avance de los sistemas de control, que ya vamos a ingresar guiada la dinámica, luego sistema de control y guiamiento y control, sí. Entonces, ¿cómo funciona y qué es un sistema de control? ¿Sí? Un sistema de control está clasificado en sistemas tanto de malla abierta o malla cerrada. Más adelante voy a hacer una clase completa de sistema de control. Entonces, pueden existir varios métodos de control. Y también, como definición, ¿qué sistema de control puede ser representado por sistema de control de malla abierta o malla cerrada? Entonces, ¿qué malla abierta es un sistema de control? Entonces, yo tengo la dinámica. Todo aquí vamos a ir relacionando con los lanzadores. ¿Sí? Luego iremos relacionando con los aviones. Para poder analizar y hacer un estudio adecuado y aplicar un método de control adecuado, necesitamos entender, bueno, la dinámica, lo cual ya ha sido representado en las secciones anteriores. Una vez que yo tengo entendido la dinámica, entonces empezaré a trabajar con señales que me puedan hacer ajustes y luego obtener resultados, ¿sí? Para yo poder obtener información de giroscopio, de movimientos angulares, de ángulos de ataque, de las fuerzas, etcétera, toda esa información, ¿cómo lo voy a obtener? ¿De qué forma lo voy a obtener? ¿Sí? Entonces, ahí ingresa la parte de los señales, el sistema de señales digitales. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un determinado señal ingresando, eh, ¿okay? Entonces, esta señal va a ser posible obtener información de todos los componentes sensoriales, de la parte estructural que yo tengo, ¿sí? Entonces, esto vamos a poner amarillo, a fondo, y esto, bien. Entonces, tengo una señal de entrada, ¿ok? Que nosotros podemos denominarle como input, ¿sí? Señales de entrada. Entonces, la señal puede ser representada por un sub T, ¿ok? Entrada, sub T. Bien. Luego, esa señal de entrada va a ser posible obtener información de todo, y lo cual voy a tener una señal de salida, considerando que yo le diré output aquí, y representaré como una señal de salida Y sub T.
Y sub t, ¿sí? Entonces, tenemos la salida. Para un sistema de control de malla abierta, es suficiente saber cuál es la señal de entrada, ¿ok? Y un actuador que pueda existir. En este caso, los actuadores, ¿quiénes serían? Tenemos aquí el pulso, los motores, las aletas, ¿cierto? Entonces, con eso, pero sin considerar una realimentación de ajuste a los actuadores. Estamos suponiendo el primer control en malla abierta. Entonces, el primer sistema de control de malla abierta no voy a tener realimentación, solamente envío señal, actúan los motores, las aletas, todo ello, pero no dependen de los sensores de ajuste, o sea, no van a enviar señal a los actuadores para que ajusten, solamente ajustan a los parámetros que yo que le das unos parámetros de acuerdo a eso, tengo que ir ajustando. Entonces, este control es un método de control bastante básico. Por ejemplo, supongamos esto es similar a un sistema de riego. Yo programo que la bomba enciende y se apaga en tiempos determinados. Pero estoy haciendo control, pero no estoy obteniendo información de cuánto de flujo está arrojando, si es que está monitoreando la humedad de la planta, cosas así. Similar aquí, ¿no? Entonces, la aleta pueden actuar, pero de acuerdo a los giros de los servos, a los ángulos que yo quiero que gire o los motores que se enciendan un determinado tiempo, que enciendan, que despegue el vehículo, pero no voy a tener o estos actuadores no van a funcionar basados en un sensor, ¿sí? Que les envíen información para hacerlo. Bien, entonces ahí culmina, ¿no? Entonces tengo un resultante Y sub T de salida y entrada aquí, ¿sí? Ahora, en el sistema de control de malla, eh, de malla cerrada. En este sistema de control de malla cerrada, sí, lo que voy a obtener es lo siguiente. Tengo una señal de entrada input, tengo actuadores y esos actuadores van a funcionar mediante una realimentación, ¿ok? Aquí, poner una realimentación. Pueden existir diferentes actuadores y esos actuadores aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sumarse, ¿sí? Esos diferentes actuadores, de aleta, impulsos, de algunos servos que se puede ir colocando, todos ellos se suman aquí, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un control de malla cerrada que serán representados de esta forma, ¿sí? Ahora esos controles solamente estamos representando acá sistema de control tanto de malla abierta o malla cerrada, ¿sí? Todavía no estamos expresando qué tipo de control es lo que voy a aplicar luego para que sea eficiente, ajuste cada. Entonces yo tengo todo el modelo dinámico que tengo que me está representando todo, pero yo quiero aplicar control. Inicialmente control, aquí solo agrego propulsores, etcétera, y algunas aletas, pero estos son como que actúan pero independientes y obtienen un determinado resultado general. Sí, pues alcanza una altitud y esa altitud va a ser una altitud resultante sin que haya existido realimentación. Pero un siguiente control de malla cerrada
en la que voy a tener, sí, tengo una salida, pero esta salida va a realimentarse, es decir, va a enviar señales, información a los sistemas, va a pasar por los sensores, ¿ok? Puedo tener aquí, de esta forma, voy a poner para que esto, vamos a poner doble, para que se entienda que esto tiene información. Y este de acá es una información de qué? De los sensores, ¿no? Información de los sensores que se obtienen y esa información de esos sensores llevan información para que los actuadores trabajen, ¿no? Bien. Entonces, de esa forma es representado este sistema de control. Bueno, es como una introducción básica, luego más adelante haremos todo más detallado, todos los métodos de control y luego que eso va a influir en hacer un guiamiento de navegación de manera directa, ¿sí? Entonces, eh, esa información es lo que en esta clase podemos entender. Revisen, les voy a mandar un libro, una bibliografía de sistema, todo lo que es sistema de control, porque esto es necesario, necesariamente, porque para hacer los ajustes, para que exista esa estabilidad, esa estabilidad de manera adecuada, pues necesitamos entender que aquí el sistema de control funcione de manera correcta. Como ya estamos trabajando con señales digitales, aquí podemos, estas señales digitales tienen que ser ininterrumpidas. O sea, si basta que se interrumpa una determinada señal por aquí, pues con todo el sistema va a existir una falla. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna consulta. El día de mañana podría hacer algún ejercicio práctico con este sistema de control. Sí, sí, podemos hacer un poco ver para el día de mañana. Sí, Listo, gracias. ok. Bien, ahora me gana el tiempo y aquí ya tenía programado la programación. Mañana lo haremos y unas simulaciones. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces nos vemos. Que sean el día de bien. Entonces, muy buenas noches. Nos vemos el día de Listo, gracias.